Talú, una oficina de graduados en una universidad es muy importante, pero cuando uno está pensando en estudiar, uno no entiende muy bien qué es una oficina de graduados. ¿Qué es una oficina de graduados? Bueno, la oficina de graduados tiene ese gran propósito de ser la meta por la cual tú entras a una universidad. Quieres iniciar un proceso de formación para graduarte, para obtener tu título universitario y pues por ahí en el camino poder encontrar herramientas que te permitan tener esas posibilidades de lograr tu proyecto y tu propósito de vida. Las oficinas de graduados, en este caso la oficina de graduados por supuesto de la universidad, pues busca eso, generar ese acompañamiento, brindando esas herramientas de formación, de bienestar también, que le permitan a la gente lograr ese sueño y llegar a esa gran meta que es tener su título de graduación. Hoy hablamos mucho de comunidad, comunidad en redes sociales, comunidad en el barrio, comunidad en el país, comunidades globales. Una oficina de graduados es una comunidad, podríamos decir que es una comunidad, o Total. pertenece a una comunidad. Totalmente, es una comunidad además que teje relaciones que les permite crecer en conjunto. Es buscar cómo a partir de este aprendizaje que tuvieron en su universidad pueden generar otras conexiones que les permite, yo hablo muchísimo de la palabra potenciar ese perfil profesional, porque eso es lo que buscan como comunidad realmente, ir avanzando, ir aportando, ir generando esas conexiones que les permitan al final del día identificar cuáles son esos roles profesionales que están aportando a la transformación del entorno donde profesionalmente se están desempeñando. La ANA habla de que el emprendimiento sostenible es un estilo de vida y eso tiene dos miradas: crear empresa, tener emprendimiento, o hacia lo interno ser intraemprendedor, y tiene más que ver con una forma de entender la educación. ¿Cómo lo maneja la oficina de graduados? Así es, esos son dos roles claros en la universidad. Ese sello eanista del emprendedor, pero también esa persona intraemprendedora, que es un concepto justamente que define aquel emprendedor dentro de una organización que innova, que transforma, que genera cambios dentro de la organización donde está. Y por supuesto, desde el inicio, el principio primordial de la universidad era ese: formar empresarios, que ahora los denominamos emprendedores. La oficina de graduados usualmente está muy ligada también a las prácticas. ¿Por qué? En este caso, desde el ejercicio que nosotros tenemos de cara al relacionamiento con las empresas de nuestros graduados, buscamos generar esa conexión y ese hilo conductor del proceso formativo de los estudiantes. Entonces, siempre el relacionamiento institucional en el punto final del proceso de formación, que también se transforma en la posibilidad de buscar escenarios laborales y en identificar ese acompañamiento a la comunidad de graduados para medir también la empleabilidad, generamos ese vínculo desde el proceso formativo en las prácticas profesionales. Entonces, aprovechando justamente y capitalizando el relacionamiento con las empresas que hacen parte de nuestra bolsa de empleo, buscamos también escenarios de prácticas profesionales donde nuestros estudiantes puedan demostrar ese talento y demostrar esas capacidades que han sido parte de su proceso formativo. Entonces, ese es como el objetivo realmente, de poder enmarcar dentro del relacionamiento que tenemos con el sector externo los procesos y el acompañamiento, el talento eanista desde su unidad de estudios, que es la práctica profesional. Empleabilidad, la métrica ácida de las universidades. ¿Cuál es la empleabilidad de la ANA? Bueno, a partir de los distintos instrumentos que manejamos para poder, uno, actualizar datos de nuestros graduados y estar más cerca de sus necesidades y de su perfil profesional, tenemos que el 92% de los graduados de posgrado registran estar empleados. Y el 81% de los graduados de pregrado hacen lo mismo. Nos cuentan en qué sectores, en qué empresas, cuál es ese porcentaje realmente de empleabilidad en el que ellos están, y se registra a través de estos instrumentos que tenemos en la oficina. Sin embargo, también hay emprendimiento. ¿Cómo medimos cuál fue el emprendimiento que tuvo la universidad? Entiendo que también tenemos Impacta. ¿Cómo se trabaja esa métrica?
De igual forma, digamos que es muy importante poder tener caracterizada la población que hace parte de nuestra comunidad de graduados a partir de quiénes son empleados y quiénes son emprendedores. Que los empleados, ya lo habíamos mencionado, es esta palabra que usamos de intraemprendedores. Entonces, desde allí siempre se está haciendo como un acompañamiento también desde las líneas transversales de formación que tienen los estudiantes en emprendimiento, y conectamos con Impacta también para poder hacer esos acompañamientos a esas ideas que tienen nuestros graduados que se convierten justamente en emprendimiento. Articulamos estas estrategias que tienen y estos programas que se tienen desde las distintas fases que maneja Impacta para por ahí poder potenciar esas ideas de negocio que tienen los graduados desde que son estudiantes, o cuando tienen una idea nueva también para potenciarla desde allí. Hoy hablamos de palabras que resuenan muchísimo: el sueño, el propósito, conseguir lo que queremos en la vida, encontrarnos, y cuando se piensa en educación eso es clave, es un eje muy central. ¿Cómo se maneja eso y cómo se entiende ese propósito desde una oficina de graduados? Pues Paula, mira, siempre pensamos y hacemos ese análisis realmente que cuando una persona decide cuál va a ser su proyecto de vida, su proyecto profesional, desde el momento en el que tú te gradúas del colegio para avanzar en tus estudios de educación superior, quieres lograr un sueño, quieres de alguna manera poder cumplir con un proyecto de vida y un propósito de vida, y la educación es ese otro paso que te permite a ti generar movilidad social, que te permite lograr el trabajo de tus sueños, que te permite poner en práctica tus talentos y tus capacidades. Entonces, el éxito es algo muy relativo, realmente cada quien lo puede definir de acuerdo a su experiencia personal, pero el propósito, que era otra de las palabras que mencionabas, nos conecta muchísimo además con los principios de la universidad, porque buscamos complementar e ir generando escenarios y herramientas, una formación integral también que no solo sea la educación profesional, sino que de alguna manera te brinde otros espacios de formación que te lleven a cumplir un propósito de manera integral, donde la gente realmente encuentre esa esencia, encuentre esos talentos que realmente en el camino de su proceso de formación descubren, y pues realmente el tema del emprendimiento, de la sostenibilidad, de la innovación, nuestros principios realmente de la universidad hacen que ese propósito se convierta en el logro de un sueño y en el logro de su trayecto y de su propósito personal también. Me gusta eso porque tiene mucho que ver también con respetar el proceso de cada quien. Durante mucho tiempo establecemos como rutas fijas y mandamos el mensaje de que tal vez solo hay un camino. La universidad habla mucho de diversidad, de pensar diferente, de inclusión. ¿Cómo converge eso, el propósito personal, con esa diversidad? Pues mira, desde el inicio que nosotros empezamos pues realmente a visibilizar cuál es esa oferta académica que tenemos, conectamos mucho con esa posibilidad de entender cuáles son esas necesidades y cuál es esa ruta de formación que cada persona quiere para su propósito y su proyecto de vida. Y soy muy enfática en el proyecto de vida porque la individualidad realmente hace que, con el modelo educativo que tiene la universidad también, puedan ir definiendo ese camino que les permita de una manera flexible encontrar ese equilibrio entre la vida personal y su desarrollo como seres humanos, y allí el tema de diversidades, de inclusión, por supuesto, donde nuevamente el concepto de formación integral retoma muchísimo el sentido, porque no solamente estamos hablando nuevamente de un proceso de formación académica, sino que estamos viendo como un individuo, como una persona, un ser humano con unos intereses y unas capacidades particulares. Entonces se une pues el propósito de las personas con el propósito institucional también. Podríamos decir que en la universidad no solo importa el porcentaje de estudiantes que consiguen trabajo al terminar su formación académica, tanto en pregrado como en posgrado, que es un número, 92 es un número que suena maravilloso, pero también tiene mucho que ver con ese propósito personal, con ese llamado al bienestar. ¿Podríamos afirmar eso en la universidad, Tean? Sin duda, es creo que el principio más importante. Yo creo que desde que uno decide entrar a una institución de educación superior como la Universidad de AN, está buscando ese logro y ese equilibrio personal.
La universidad además se ha venido transformando y ha generado unas dinámicas que le permiten a su comunidad de estudiantes y posteriormente a su comunidad de graduados generar eso de lo que hablábamos al comienzo, una gran comunidad donde el propósito de cada quien se logra. Si decides ser emprendedor o si decides ser intraemprendedor, tienes el camino, tienes las herramientas para poder lograrlo de una manera eficiente y efectiva, logrando un sueño. Realmente ese es un gran propósito. En los pasillos de la AN se oye mucho que no queremos tener exalumnos. ¿De dónde nace ese concepto? Pues Paula, ¿a quién le gusta ser el ex en cualquier contexto, no? Es más o menos esa la analogía. Nosotros no queremos tener exalumnos, queremos tener graduados que sientan que esta es su casa, que sientan que este es el lugar a donde pueden volver siempre, las puertas siempre están abiertas para que continúen no solamente con ese proceso de formación y además no solamente ellos como graduados, también sus familias. Entonces pensamos, diseñamos, creamos en conjunto con todo el equipo que acompaña además este proceso en oportunidades para su núcleo familiar también, para que esto sea no solamente la comunidad de graduados seanistas, sino una gran familia. Talú, para terminar, una frase, un mensaje, una idea que le dirías a alguien que está pensando en empezar a estudiar en la AN. Bueno, hay una frase muy linda que viene desde el inicio de la universidad y es: EANista, cuenta conmigo. Eso tiene que ser un sello que nos caracteriza a todos, realmente tener la oportunidad no solamente de tener una infraestructura, de tener un modelo pedagógico, sino de contar con un equipo de seres humanos con los cuales pueden contar en cualquier momento de su vida personal, profesional, académico. Eso es la Universidad de AN. La Universidad de AN es la casa para que todos vuelvan, para que se sientan acogidos y para que realmente puedan lograr ese sueño y ese propósito de vida, Pau. Es decir, bienvenidos a la Universidad del Emprendimiento Sostenible. Muchas gracias, Talú.